Hola a todos. ¿Listos para una nueva inmersión profunda? Esta vez nos adentramos en el mundo del cine negro. Exacto. Vamos a explorar The Big Sleep, una película de Howard Hawks que ha intrigado a la audiencia durante décadas. Prepárense para un viaje al lado oscuro de Los Ángeles en la década de 1940. Un viaje donde la trama te atrapa en una red de misterio y ambigüedad. Uf, la trama. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la premisa. Buena idea. Tenemos a Philip Marlowe, interpretado por el inigualable Humphrey Bogart. Por supuesto. Un detective privado que es contratado por el general Sternwood, Para investigar un caso de chantaje. que involucra a su hija menor, Carmen. Parece sencillo, ¿verdad? Sí, hasta que te das cuenta de que la trama se complica. ¿Y de qué manera? Asesinatos, personajes turbios, giros inesperados. Es que te dejan con la boca abierta. ¿Recuerdan la historia de que ni siquiera Raymond Chandler, el autor de la novela original, pudo resolver uno de los asesinatos? Imagínense el caos en el set. No me lo puedo imaginar. Hawks, el director, le envió un telegrama a Chandler. ¿Para qué? Para preguntarle quién era el asesino. Y Chandler no tenía ni idea. Increíble. Esto nos dice mucho sobre el estilo del cine negro, ¿no crees? Totalmente. Bueno, Es como si la película misma fuera un rompecabezas. un laberinto donde la verdad se esconde entre las sombras. Y justo ahí reside la magia del noir. En esa capacidad de mantenernos en vilo cuestionando todo y a todos. Y hablando de seducción, Ah, sí. no podemos olvidar la electrizante química entre Bogart, Y Lauren Bacall. quien interpreta a Evian, la hija mayor del general. Su romance en la pantalla era tan intenso. Porque ya estaban enamorados en la vida real. Ajá. Su romance comenzó durante el rodaje de To Have and Have Not, otra película de Hawks. Y el estudio, astuto como siempre, aprovechó la popularidad de la pareja. ¿Te imaginas las escenas que añadieron para capitalizar su romance? Puro fuego. Es fascinante cómo la vida real y la ficción se entrelazaron en The Big Sleep. Totalmente. Pero más allá del romance, la película es un ejemplo perfecto del cine negro. La atmósfera oscura, los personajes moralmente ambiguos. Como si estuvieras caminando por una calle oscura en Los Ángeles, con las sombras echando en cada esquina. Hawks juega con la luz y la oscuridad para reflejar la ambigüedad moral del mundo que retrata. No hay héroes o villanos claros. Solo personas atrapadas en una red de corrupción y engaño. ¿Te has fijado en cómo la película juega con el claroscuro, los encuadres cerrados y las sombras? Claro, ese estilo visual es esencial para crear la atmósfera opresiva del noir. Y esta ambigüedad moral, tanto en los personajes como en la resolución de la trama, es clave para su encanto, nos obliga a reflexionar. Sobre la naturaleza humana, la moral. Y el lado oscuro que se esconde bajo la superficie de la sociedad. Y esta ambigüedad moral, ¿verdad?, se ve magnificada por el contexto histórico de la película. Claro. The Big Sleep se estrenó en 1946. Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Una época, marcada por la incertidumbre. Y el cinismo en Estados Unidos. Es como si la guerra hubiera proyectado una sombra sobre la sociedad. ¿No crees? Sí, La película captura esa ansiedad, esa sensación de que el mundo ha cambiado y nada volverá a ser igual. en la superficie todo parece glamoroso. Pero debajo hay una corriente de corrupción y violencia que amenaza con desbordarse. Exactamente. Y hay detalles sutiles que revelan ese contexto bélico, como la escasez de gasolina, o el hecho de que las mujeres ocupen trabajos. Que tradicionalmente eran desempeñados por hombres. Sí, son pequeños indicios. Que nos transportan a esa época y nos ayudan a comprender el impacto que tuvo la guerra en la sociedad. Totalmente. Y hablando de personajes complejos, Ah, ¿qué me dices de las hijas del general Sternwood? Ambas son la encarnación de la femme fatale. es verdad. Vivian, elegante y sarcástica, parece tener el control de la situación, mientras que Carmen, impulsiva y sensual, representa un peligro más evidente. La femme fatale, un elemento clásico del cine negro. Sin duda. Son mujeres seductoras, misteriosas y potencialmente peligrosas, que desafían al protagonista y lo ponen a prueba constantemente. En The Big Sleep, tanto Vivian como Carmen juegan ese rol a la perfección. Manteniendo a Marlowe en un constante estado de alerta. Exactamente. Lo interesante es que, a pesar de ser consideradas mujeres fatales, la película también las retrata como víctimas. Víctimas. Sí, de un sistema patriarcal que las limita y las explota. No son solo figuras de seducción. Sino personajes con sus propias motivaciones y complejidades. Exacto. Y ese juego de poder y seducción se ve reflejado en el propio estilo visual de la película. ¿Cómo? El uso de claroscuro, los encuadres cerrados, las sombras que ocultan y revelan. Todo contribuye a crear una atmósfera opresiva y sensual a la vez. Es como si la ciudad de Los Ángeles, el escenario principal de la película, se convirtiera en un personaje más. ¿No te parece?
Sí, un laberinto oscuro y peligroso donde nadie está a salvo, ni siquiera el propio Marlowe. Absolutamente. Y hablando de Marlowe, ¿qué te parece la interpretación de Humphrey Bogart? Su actuación es icónica, Define al detective privado por excelencia. Duro, sarcástico. pero con un código moral propio. Bogart es magnético. Es imposible apartar la mirada de él. Dota a Marlowe de una presencia tan poderosa que te atrapa desde el primer momento. Y su química con Lauren Bacall. Simplemente electrizante. Sin duda. La tensión sexual entre ellos, la forma en que se desafían con la mirada y con las palabras, es uno de los elementos más memorables de la película. De acuerdo. Y no podemos olvidar la brillante dirección de Howard Hawks. Su estilo rápido, directo y sin florituras se adapta perfectamente al género noir. Es como si Hawks te agarrara de la mano y te arrastrara por ese submundo criminal junto a Marlowe. La película avanza a un ritmo vertiginoso, sin tiempo para respirar, manteniéndote en vilo hasta el último minuto. Hawks era un maestro en crear películas llenas de energía y ritmo. Y The Big Sleep es un ejemplo perfecto de ello. No solo capturó la atmósfera del cine negro, sino que la elevó a otro nivel. Ahora bien, después de analizar la trama, los personajes, el contexto histórico y el estilo visual. ¿Qué podemos decir sobre el legado de The Big Sleep? Buena pregunta. ¿Por qué sigue fascinando a la audiencia después de tantos años? Yo creo que Big Sleep trasciende el género, ¿no? Sí. Del cine negro. Totalmente. Y se convierte en un retrato atemporal de la corrupción, la seducción y la búsqueda de la verdad en un mundo moralmente ambiguo. Es una película que, a pesar de sus complejidades, nos atrapa desde el primer minuto y nos deja con una sensación de fascinación. Y por qué no decirlo de inquietud. Totalmente de acuerdo. Mm. Y lo que la hace tan relevante hoy en día es esa capacidad de reflejar la desilusión y el cinismo, que a veces sentimos en la sociedad. Claro. Marlowe, a pesar de ser detective, no es un héroe tradicional. No. Es cínico, solitario, desconfía de las instituciones. En el fondo es un reflejo de nosotros mismos. Exacto, no es el típico detective incorruptible, sino alguien que se mueve en un mundo moralmente gris. Donde la línea entre el bien y el mal se difumina. Sí. Y eso lo hace mucho más humano, más real, ¿no crees? Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto clave, la importancia de la interpretación de Humphrey Bogart. Como Philip Marlowe. Claro. Su actuación es icónica, define al detective privado por excelencia. Duro, sarcástico. Pero con un código moral propio. Bogart dota a Marlowe de una presencia magnética. Que atrapa al espectador. Es imposible apartar la mirada de él incluso cuando la trama se vuelve más compleja. Es verdad. Y su química con Lauren Bacall. Bueno, ya hemos hablado de eso. Pura dinamita. Es cierto, la tensión entre ellos, la forma en que se miran, cómo se hablan, es una clase magistral de seducción en la gran pantalla. Sin duda. Y la dirección de Hawks también es fundamental. Su estilo rápido, directo, sin adornos innecesarios, encaja a la perfección con la atmósfera del noir. Es como si Hawks te sumergiera en ese mundo oscuro y peligroso junto a Marlowe, ¿verdad? Sí. La película te arrastra a un ritmo vertiginoso, sin darte tiempo a respirar. Es una experiencia visceral que te mantiene en vilo hasta el último segundo. Y hablando de experiencia, me gustaría lanzarles una pregunta a ustedes, nuestros oyentes. ¿Creen que la trama laberíntica de The Big Sleep es una debilidad o una fortaleza? ¿Qué efecto tiene esa ambigüedad en la experiencia del espectador? Es una pregunta interesante. Por un lado, la falta de claridad en algunos puntos de la trama puede resultar frustrante, pero por otro lado, esa misma ambigüedad nos obliga a estar más atentos, a cuestionar lo que vemos y a sacar nuestras propias conclusiones. Al final, cada uno de nosotros construye su propia versión de la historia. Y eso, precisamente, es lo que hace que The Big Sleep sea una película tan memorable. No te da todas las respuestas, sino que te invita a participar en la construcción del significado. Es una película que te deja pensando, debatiendo y volviendo a ella una y otra vez para descubrir nuevas capas de significado. Sin duda. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión profunda en The Big Sleep. Esperamos que este viaje al lado oscuro de Los Ángeles les haya resultado tan fascinante como nosotros. Recuerden que el cine, como la vida misma, está lleno de misterios y ambigüedades. Y a veces las mejores historias son las que nos dejan con más preguntas que respuestas. Hasta la próxima, amantes del cine.